Las demencias son de muchos tipos, tenemos primarias, secundarias, mixtas, hay otras que lo clasifican por la forma en cómo se distribuye esta enfermedad, pero todas confluyen en lo mismo, en este pérdida de las funciones y del juicio de las personas, del raciocinio, y los cuidados que uno debe de tener con ellos pues son básicamente parecidos, ¿sí? Quisiera tratarles varios puntos hoy. Los primeros que vamos a tener son los 10 consejos para comunicarnos con una persona con demencia, de cualquier tipo de demencia, entiéndase de Alzheimer o de otro tipo de demencia, tipo vascular, degenerativa, etcétera, etc, etc, ¿no? Lo primero que hay que hacer con una persona con demencia es crear un ambiente positivo para la comunicación. El lenguaje corporal que uno va a tener con el paciente con demencia tiene que ser de cariño. No podemos estarnos peleando con una persona. Debemos de entender que es una enfermedad y dicha enfermedad se tiene que haber comprensión, ¿sí? Lo segundo que hay que hacer es captar la atención del adulto mayor. Cuando nosotros estamos enfrente de un adulto mayor, hay que abrir un canal de comunicación. ¿Esto cómo lo vamos a hacer posible? Viéndolo hacia los ojos y estando frente de él, para que la atención sea captada inmediatamente. Lo siguiente que hay que hacer es expresarnos claramente, darle órdenes o si no lo queremos entender totalmente como órdenes, sino indicaciones. ¿Esto para qué? Para que el adulto mayor entienda rápidamente de lo que uno le está pidiendo. Tenemos que tener una voz muy dulce, muy clara y en un cierto tono. Esto para que nos garantice de que la persona nos esté oyendo con claridad y entienda lo que le estamos pidiendo en ese momento, que nos lleva de la mano a lo siguiente. Tenemos que hacer preguntas sencillas que puedan responderse fácil, con sí y con no, porque muchos de estos pacientes, lo que más está afectado, lo que vemos principalmente afectado, son las memorias a corto plazo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, preguntas muy concretas, muy sencillas, que a ellos no les sean difíciles responder. Recordemos que muchas de las demencias tienen que ver con el raciocinio. Entonces, no podemos exigirles cosas muy elevadas al paciente, a nuestros pacientes, porque esto nos va a hacer que no tengan una atención adecuada. Lo siguiente que hay que hacer es que mientras nuestro paciente nos exprese algo, lo tenemos que escuchar, como hay una frase que a veces se maneja, que es escuchar con los oídos, los ojos y el corazón. Esto quiere decir de que tenemos que tener paciencia con los adultos mayores, debemos de tratarlos con cariño y con respeto. Recordar de que sigue siendo una persona, aunque pareciera de que ya no está con nosotros, sigue teniendo estas percepciones de tristeza, de desamor. Entonces nosotros necesitamos ser muy claros en lo que le estamos transmitiendo y cómo lo estamos escuchando, ¿sí? Ok. Otra de las recomendaciones básicas que tenemos que hacer con el adulto mayor es que nuestras actividades, desarmarlas. ¿De qué se trata esto? De que si vamos a darles de comer, acercarles el plato. Esto con la finalidad de que sigan teniendo autonomía, que sigan teniendo independencia, pero así hacerle muy claras las cosas a la hora de asearse, acercarles el cepillo de dientes, enseñarles si ya se le olvidó cómo beber agua, por ejemplo. Ese tipo de actividades, volvérselas a hacer muy fáciles para que ellos todas las actividades no las vean complejas, sino algo muy facilito que ellos lo puedan duplicar. Otra cosa que tenemos que hacer es cuando nuestro adulto mayor
o esta persona con demencia está, se pone con agitación agresiva o cualquiera de los síntomas que llega a presentar una persona con demencia, lo tenemos que reorientar, distraer en otras actividades para que nuestro adulto mayor regrese, esté en armonía, en paz. Hay que recordar de que lo menos que tenemos que hacer con un adulto mayor es pelear con él, ¿sí? Ok. Cuando nuestro adulto mayor empieza a tener agitación, empieza a ponerse agresivo, hay que responderle con palabras de cariño y comprensión. Si nosotros empezamos a decirle que esto no es cierto, que lo que ellos muchas veces hacen historias que ellos se convencen de que son ciertas. Entonces, cuando nos platiquen una historia, um, como muchos de los pacientes hacen, de que escuchan una palabra y de ahí llegan a empezar a hacer una historia alrededor de esa palabra o de un hecho, lo que nosotros hay que hacer es reorientarlo hacia la plática que estábamos teniendo en ese momento y así conservar la plática para que nuestro paciente se sienta en un estado de calma. Otra de las cosas que tenemos que hacer es recordar las cosas del pasado, las buenas cosas del pasado. Muchas veces hemos visto que los cuidadores, por este afán de tratarlos de regresarlos hasta a la realidad, llegan a ser lacerantes, agresivos hacia nuestros adultos mayores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer regresiones al pasado. Oye, ¿recuerdas de aquella vez que la pasamos tan bien? ¿O recuerdas de tu hijo, aquella vez que se graduó, que metió aquel golazo? Cualquier cosa que les haga sentir felicidad, lo tenemos que traer al caso, ¿no? Todo este tipo de situaciones que les causen felicidad. Ahora, pasando o de la mano de esto, siempre tenemos que mantener un humor adecuado, ¿sí? Tenemos que tratar de bromear con el paciente sin burlarse de él, porque todo eso es percibido por el paciente. Depende de la gravedad de su demencia, siguen teniendo cierta conciencia de los actos que están percibiendo en ese momento. Entonces siempre hay que procurar hablarles de muy buena manera, con cariño, con amor y tratar de bromear con ellos para que se sientan en un ambiente de paz, ¿sí? Ahora vamos a pasar a otra cosa. ¿Qué hacer cuando las personas se enfrentan conductas problemáticas? ¿Cómo es que tenemos que hacerlo primero? No vamos a hacer cambiar a las personas. Las personas ya tienen una historia de vida, que esta historia de vida les ha creado que ellos tengan ciertas ideas. Al querer cambiar a una persona con demencia estamos cayendo en un error. Ok, por aquí nos pregunta nuestro usuario de la plataforma de YouKnow, JL Zaval, ¿cómo, ¿cómo puede alguien adquirir o desarrollar demencia? Bien, mira mi estimado, la demencia no es de una sola causa, es multifactorial. Eh, Puedes adquirir la demencia ya sea de una forma congénita tal vez, que se pase de generación en generación. Algunos fármacos te pueden inducir a este periodo. Por ahí se está estudiando que los que son fármacos ansiolíticos o que muchas veces se utilizan para el sueño puede llegar a una inducción de este tipo. No está demostrado totalmente, ahí está en estudio, pero pues por ahí lo mencionamos. Puede ser secundario a una enfermedad, por ejemplo, un infarto masivo te genera pérdidas progresivas de memoria y cosas de ese tipo por agregación de algunas proteínas, como es el caso del Alzheimer.
Espero haber contestado tu pregunta. Seguimos con esta plática. Estábamos con que no podemos hacer cambiar a una persona. Entonces, si esta persona comienza a tener actividades que para nosotros llegan a ser aberrantes, como por ejemplo el hecho de siempre querer dormir en el piso, hay que condicionarle el lugar para que se pueda dormir en el piso, ¿sí? No hay que luchar con ellos, recordar de que ellos están viviendo una realidad que nosotros no podemos controlar y ni ellos pueden controlar, ¿sí? Hay algunos fármacos que disminuyen la ansiedad, disminuyen ciertas manías, pero hasta la fecha no tenemos un fármaco que quite la demencia, entonces hay que ir programándonos nosotros como cuidadores hacia las conductas de ellos porque no los vamos a cambiar. ¿Sí? Esa es una realidad que está muy estudiada y no lo vamos a poder quitar. Esto lleva de la mano. Cuando una persona empieza a tener conductas aberrantes, lo que tenemos que hacer es no pelear y hablarle al profesional de salud, en caso a su médico, ¿sí? Para preguntarle si esto que ella está presentando es propio de la demencia o está siendo secundaria algún fármaco o algún estilo de comida que tenemos, ya que algunos alimentos que son altos en carbohidratos pueden llegar en ocasiones a superestimularlos y entonces tener ciertas conductas que no son las habituales, ¿sí? Ok. Cuando uno de los pacientes empieza a tener una conducta, esa conducta tiene un objetivo. Muchas veces hemos observado que las personas empiezan a sacar cosas del closet o empiezan a quererse salir. Aquí el problema es que te está marcando una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Esa es la tarea del cuidador. Empezar a preguntar, ¿necesita algo? ¿Tiene sed? ¿Tiene hambre? ¿Le duele algo? Porque aunque los adultos mayores ya pasaron por muchas etapas de su vida, a veces tenemos ciertas regresiones hacia, ¿cómo decirlo?, hacia la infancia. Los infantes a veces no son capaces de emitir una petición, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ayudarlo a centrar su idea y que nos sea clara para poderlo ayudar. Ok. Ahora, muchas de las cosas que nosotros tenemos como estrategia para controlar a nuestro ser querido, a nuestro paciente, tal vez mañana ya no funcionen, entonces hay que ser creativos siempre sin desesperarse. Como la demencia es una enfermedad que es degenerativa y es crónica, ¿sí? No entra en las crónico-degenerativas, pero sí es una enfermedad que es de mucho tiempo y progresivamente vamos a ir viendo que pierde la funcionalidad en muchas de sus cosas. Necesitamos que nuestras estrategias sean innovadoras, y que nunca perdamos la fe en poder ayudarlo, ¿sí? Si nosotros no estamos siendo suficientemente capaces de controlar a nuestro familiar, en este caso hemos visto mucho que los familiares bajo muchas circunstancias llegan a tirar la toalla al estar cuidando al adulto mayor. Lo que tenemos que hacer ahí es buscar la ayuda de otros más. Nos vuelven a preguntar aquí por nuestra plataforma de YouKnow, JL Zaval, ¿tiene cura o algún tratamiento que ayude a disminuir los síntomas? Claro que sí. ¿Cura? No. Tratamientos que ayuden a disminuir los síntomas sí los hay. Hay de muchos tipos. Tenemos que primero identificar qué tipo de demencia es para podernos anticipar hacia los síntomas que va a ir desarrollando nuestro paciente. Y de ahí podemos dar un ansiolítico tal vez, algo para que pueda conciliar el sueño. Ahora sí que depende mucho del tipo de circunstancia que nos está desarrollando nuestro paciente, pero sí hay formas de remediar la situación, que eso más adelantito te lo puedo contestar con algo que traigo preparado aquí para explicarles. El hecho de buscar ayuda de otras personas
no siempre es malo, ni nos da a entender de que nosotros somos insuficientes para darle el apoyo a las personas. Hay que entender de que si no tenemos una preparación para poder ser el cuidador primario de esta persona, si nosotros podemos ayudarnos con otras personas, va a ser lo mejor. Existen muchas fundaciones pro los pacientes que tienen demencia, Alzheimer. Alzheimer es como la más mencionada de las demencias porque en muchas de las poblaciones del mundo es la que más se manifiesta, ¿sí? Ok. Tenemos otro problema que es la deambulación en el adulto mayor. La deambulación puede ser a causa de efectos secundarios de fármacos o la necesidad de buscar algo, una explicación hacia alguna inquietud que ellos tengan en ese momento. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Podemos realizar actividades donde estas actividades logren el cansancio para que su sueño sea más profundo y así no tengamos esta preocupación de tener a nuestros adultos mayores rondando por la casa donde se pueden llegar a fracturar si nuestro ambiente no es amigable. ¿Qué es un ambiente amigable? Aquel espacio donde está procurado el bienestar del adulto mayor. ¿Y a qué se refiere esto? De que no vaya a haber sillas a la altura de la cadera, casi siempre generan caídas. Ajá. Que no haya bordes donde el adulto mayor pueda tropezar. Muchos de nuestros adultos mayores tienen déficits sensoriales, ¿sí? Entonces lo que tenemos que procurar es que sea un lugar donde haya adecuada iluminación para que puedan ver bien las cosas y obviamente pues tengan su graduación en el caso de que todavía conserven la vista. Cuando no ha conservado la vista, lo mejor es que su cuidador duerma junto de él para evitar caídas. Ajá. Entonces, sobre la línea de la deambulación, muchas de las cosas que nosotros debemos de hacer es cambiar las salidas hacia la calle, porque muchas veces tenemos a pacientes que se pierden al salir de su domicilio y ya nunca los volvemos a ver. Entonces, esto es un gran problema que necesitamos nosotros buscarle una solución. ¿Cómo le podemos buscar una solución? Es cambiando la cerradura tal vez, para que él no tenga la llave. Recordar que los adultos mayores tienen memoria, la pérdida de la memoria a corto plazo, ¿sí? Cuando presentan demencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es cambiar la cerradura o incluir unas nuevas a la altura donde los familiares sepan y no les cueste trabajo al entrar. Otra de las recomendaciones es poner plástico tal vez en la cerradura para que no les sea fácil abrir. Ajá. Y recomendaciones, amigos de Gerontotips, esto es bien importante. Si ya sabemos que nuestro adulto mayor es un posible candidato a que por su deambulación o por esta pérdida de la memoria salga y se llegue a perder, hay que prevenir a todos los vecinos y también, si es posible, dar aviso a las autoridades locales, depende del país de donde nos estén viendo, para que el adulto mayor tenga la facilidad de regreso a casa y también dejarlo señalizado. ¿Cómo hacerlo esto? Tal vez poner su nombre y su teléfono de si me pierdo, comunícate a este teléfono, cuestiones así, ¿no? Es bien importante tener esto en consideración porque cuando aceptamos a un adulto mayor en nuestra morada, en ocasiones no estamos preparados para este tipo de cosas y de repente se salen y ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos dónde buscarlo. Si en toda la cuadra, en toda la colonia, en el fraccionamiento, ahí donde vivimos, podemos hacer de que nuestros vecinos estén muy al pendiente si ven deambulando a nuestro familiar, a nuestro paciente, rápidamente nos puedan comunicar de que está el familiar en un lugar donde no es conocido para él y se puede perder, claro.
Vamos a pasar a otro de los temas que es muy frecuente en el adulto mayor con este tipo de características, la incontinencia. En etapas avanzadas de la demencia, a veces se presenta esto, y esto es debido a múltiples factores. Puede ser por efecto secundario de medicamentos o que ya esté lastimado. El esfínter es un músculo que mantiene, eh, eh, que tiene la propiedad como de un candado, donde ya no se puede salir el líquido o la secreción que esté en ese momento resguardando el esfínter. Entonces, a veces llegamos a tener pérdida del control de los esfínteres y lejos de decirle a nuestro familiar o al paciente que es una cosa vergonzosa, lo tenemos que tratar como algo cotidiano tal vez y poderle expresar de que no hay motivo de que se sienta penado, que se sienta triste, y auxiliarle para el cambio del pañal en ese momento o de la ropa según sea el caso. Hay que procurar que durante la noche o durante la tarde-noche darle los menores líquidos para que no vaya a pasar un incidente durante la noche, y evitar algunos líquidos que son que propensan a que uno se pueda, ya no pueda tener la retención de este líquido, ¿no? Como es el caso del café y del té. Ajá. Muy bien, y de la cerveza y de algunos otros refrescos de cola también. Ok. Es muy importante de que al pasar del tiempo nos vayamos acostumbrando a este tipo de conductas, y vamos a procurar tener ropa que sea muy fácil de quitar para que en la noche no les perturbemos el sueño si es el caso. Ahora, vamos a pasar a la agitación, que es otro de los síntomas que se presentan muy frecuentemente en el tipo de demencias. Vamos a procurar que la alimentación tenga la menor cantidad de azúcares refinados y de carbohidratos, porque esto nos lo superestimulan. Ajá. Debemos de mantener un ambiente de paz, de armonía, porque esto también puede acelerar al adulto mayor. Entonces necesitamos tener esto bien en claro para no arriesgar a nuestro adulto mayor hacia otras cosas, ¿sí? Necesitamos poner rutinas fijas. Si a las 8 de la mañana desayuna, procurar que a las 8 de la mañana siempre esté desayunando nuestro adulto mayor. También es bueno que para evitar esa sensación de inseguridad, pongamos fotografías de cosas o lugares o personas de su pasado para que lo integren en este nuevo presente, ¿sí? Pues también la musicoterapia ayuda mucho a que el adulto mayor se sienta en un eh, espacio agradable, sin que pierda los estribos, vamos. Ajá. Ok. Y cuando el adulto mayor se empieza a agitar, empieza a sentir esta sensación, nosotros, ¿qué hacer? Desviar la atención hacia este enojo, poniéndolo a hacer otras actividades o cambiando el tema. Y eso nos va a ayudar muchísimo, porque el paciente se olvida totalmente del por qué estaba enojado, y así nos puede procurar de que este adulto mayor esté en paz, en armonía, y así no vamos a tener episodios malos con esta persona. ¿Claro? Ok. Vamos a pasar a otra cosa. Necesitamos hacer o decir palabras repetitivas. Esto para generar un ambiente de seguridad y bienestar mediante palabras dulces o el contacto físico, siempre que el paciente así nos lo permita. Recordar que muchas de las personas durante su vida no fueron muy afectuosas. Entonces, si empieza a recibir abrazos, mucho cariño, caricia y todo esto, lo podemos poner tenso. Entonces, siempre y cuando el adulto mayor nos lo permita, lo vamos a poder hacer. Ok. ¿Qué hacer cuando nuestros adultos mayores tienen paranoia? Ajá. Esto
Les voy a explicar a qué se refiere. Muchas de las veces nuestros adultos mayores van a tener comportamientos que ya pasan a ser manías, como el hecho de acusar al cuidador primario de que se ha robado el dinero, ¿sí? De que le roba las pertenencias, de que lo está agrediendo, de que lo golpea, de que lo tienen secuestrado, de que lo maltratan, de que no le dan de comer, no lo llevan al baño. Estos, recuerden, cuidadores, no es porque tengan algo en contra de ustedes. Recordar que es una enfermedad y lo tenemos que contemplar como tal. Entonces, cuando tengamos este tipo de problemas, otra vez el consejo que les di anteriormente, evitar agitación, ¿sí? En su momento, que esto lleva a la paranoia, y hacer que nuestro familiar recuerde que estamos en un lugar tranquilo y empezarle a decir cosas que le sean agradables, útiles. Ok, JL Zaval, ¿cómo puedo yo prevenir la demencia? Hay un estudio, todo esto en la demencia, a pesar de que es una enfermedad que ya tenemos mucho tiempo que ha sido padecida por nuestros familiares, por nuestros pacientes, no tenemos algo con que la podamos curar. ¿Cómo prevenirla? Por ahí hay un estudio que apunta de que el omega 3, uno de los ácidos grasos, que tienen que ver con muchas de las funciones neuronales, con eso podría ayudar a que no se presentara la demencia, en algunos tipos de demencia, claro. El que es a consecuencia de un infarto, pues eso es difícil, ¿no? Difícil controlarlo, tanto su pronóstico como la evolución del paciente. Ok, vamos a pasar a el insomnio y la agitación vespertina. Otra vez, les pido mucho de favor, las actividades que tengamos con nuestro paciente tienen que ser el ejercicio que ellos puedan. Más adelante, en algunas semanas, vamos a tener a una persona que se dedica al ejercicio, a un ejercicio que pueda hacer el adulto mayor sin riesgo a caídas o que vaya a sufrir un infarto o algo así. Pero en posteriores semanas tenemos preparado por ahí algo de actividad física y con gusto se las vamos a compartir en las diferentes redes sociales. Tenemos que plantear estrategias para mantener durante el día el mayor tiempo que sea posible a nuestro familiar despierto, para que en la noche no tenga sus periodos de agitación y de pelea con el cuidador, ¿sí? Es importante evitar que sean comidas grandes, porque esto les genera indigestión, les genera de que se estén parando durante la noche y empiecen a tener estos periodos de insomnio. Es importante tener en cuenta que el adulto mayor, en el caso, por ejemplo, del varón, en muchas de las ocasiones, el adulto mayor no nada más presenta una sola enfermedad, sino tiene muchas enfermedades, y una de las enfermedades que más se presenta a esta edad tiene que ver con cuestiones de la próstata. Si la próstata está lastimada, nos va a estar originando que continuamente esté yendo al baño a orinar. Entonces tenemos que hacer que nuestro paciente duerma muy cercano del baño para que pueda reconciliar el sueño inmediatamente. Ok. La alimentación varía mucho, porque podemos tener adultos mayores con demencia gorditos o algunos otros más flaquitos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mantenerla balanceada. Para los que están muy flaquitos, sí necesitamos tener una dieta más alta en proteínas, en calorías tal vez, para llevarlos a un peso ideal. Ajá. Y de las personas que están un poquito gorditas, lo que tenemos que hacer es la inversa. Tratar de procurar que las cenas sean ligeritas y sin una dieta alta en carbohidratos. Y establecer horarios es importantísimo, porque nuestros pacientes se van a sentir más cómodos
cuando le es fácil recordar a qué hora es cuando tiene que comer, dormir y todo esto, ¿sale? Es una de las cosas más importantes. Otra, en la alimentación tenemos que tener un ambiente ideal para que ellos puedan comer. Incluso para los pacientes que llegan a tener este mix de que a veces es enfermedad de Parkinson junto con demencia, hay utensilios que son para el cuidado del adulto mayor, como una cuchara, un plato inclusive. Más adelante, si quieren, hacemos una cápsula de cuáles son los elementos que necesitamos para estas personas cuando presentan ya esta situación, cuáles son los platos, dónde poderlos conseguir, depende del país o cómo preguntar tal vez, para que nos sea fácil adquirirlos en cierto momento. Cuando nosotros somos cuidadores, lo mejor que podemos hacer es tener una charla mientras comemos, una charla de cosas agradables. Y esto le va a hacer sentir a nuestro adulto mayor confianza y poder estar en paz mientras consume sus alimentos y que se los acabe todos, ¿sí? Poner flores, tal vez, música que le ayude a estar en paz. ¿Qué hacer con el baño y el aseo personal? Si son personas que están postradas, pues el cuidador primario lo va a tener que bañar en seco. Cuando son personas que todavía no están postradas, o sea que están en cama, nosotros les podemos ir auxiliando en las etapas primarias. Primero hay que mojarse la cabecita, si lo permite, después el cuerpecito, pasarle el jabón, el shampoo, procurar de tener utensilios que le sean fácil agarrar o que sean antiderrapantes para evitar caídas. Más adelante, en este tipo de enfermedades, hay algunas sillas que se utilizan para la ducha. Esa es buenísima porque nosotros le vamos ayudando a nuestro adulto mayor para poder realizar sus actividades. Ok. Otros problemas que llegamos a tener son las alucinaciones. Las alucinaciones muchas de las veces tienen que ver con el cuidador, ¿sí? Desde que se inventa, ya sea de cosas muy buenas y que en ocasiones pueden llegar a ser peligrosas, como el hecho de decir que si es en una institución donde se le paga al cuidador para estar con el paciente y que el paciente refiere de que le está agrediendo, que le esté pegando, cualquier cosa así, son peligrosas. Hay otras en donde, por ejemplo, don Juanito llega a expresar, oigan, estoy esperando unas personas para ir a un desayuno o acabo de venir a una comida donde hicimos negocios. ¿Qué hacer en el cuidador en ese momento? Seguirle la plática para no contrariarlo, que él se siente en paz y al cabo de un rato se va a perder esa idea. Nos preguntan aquí por el You Know, Elías T. ¿Hay etapas críticas de la demencia que sean peligrosas? Claro que sí, ya en la etapa final de todas las demencias empiezan a perder el juicio, ¿sí? Entonces, vamos a poner algo bien rapidito. Al momento de comer, se les olvida masticar o pasar el alimento. ¿Qué hacer? Moverle la mandíbula o estimularlo, ¿sí? Para que pase el alimento. Hay que tener mucho cuidado cuando estas personas presentan esto. La comida tiene que ser muy blandita, como si fuera papilla, porque si no, están jugando con la comida en la boca y se pueden llegar a ahogar con asfixiar, que es el término correcto, con la comida. Entonces nosotros, viendo cuando nuestro familiar empiece a tener ese deterioro, es un foco rojo que hay que prevenir y empezar a estimular con otro tipo de alimentos que no le sea difícil la deglución, el tragar, ¿sí? Ok. Hay ocasiones en que estas alucinaciones pueden ser de tipo sexual. Entonces,
si tenemos a un señor que empieza a querer cortejar a la cuidadora, no hay que tomarlo como agresión, entender que esas son una de las manifestaciones que puede llegar a dar nuestro adulto mayor y no podemos tomarlo a mal. Hay ocasiones en que llegan a la masturbación, esto puede ser normal, inclusive en ciertos tipos de demencia, ¿sí? Que tienen que ver con el juicio y necesitamos que nuestro cuidador esté en condiciones adecuadas. ¿Sale? Que no lo tome como un abuso o un exabrupto verbal, sino tomarlo como es una situación en donde el adulto mayor ya no tiene un juicio apropiado y empieza a tener esas conductas. Ok. De lo que le tenía preparado para hoy, hemos terminado en esta cápsula. Quiero adelantarles que tenemos varias cosas por hacer. Durante la semana subí un video del doctor Álvarez, el doctor Alejandro Álvarez. Él es doctor psicoanálisis, me parece, y programación neurolingüística, ¿sí? Entonces él está desarrollando un taller en donde nos ayuda a ser más felices. Esto nos puede ayudar para el cuidador o para la persona que estamos cuidando. Recordar que el adulto mayor no nada más tiene demencia en ocasiones, o no nada más tiene una insuficiencia respiratoria o cardíaca. Es un conjunto en ocasiones de enfermedades que necesitamos tratar de reducir esa polifarmacia, ese gran número de medicamentos, porque algunos de ellos tienen efectos secundarios indeseables que no los podemos controlar. Entonces hay que procurar que este tipo de conductas poderlas sanar de otras maneras, con ejercicio, con programación neurolingüística, con yoga, tal vez, con algunos alimentos sanos. Por ahí entre 3-4 semanas tenemos preparada una gran sorpresa. Les vamos a estar subiendo de quién se trata. Por ahorita me despido, agradezco su tiempo, espero que haya sido de su agrado y inmediatamente después lo vamos a subir a YouTube. Espero se suscriban al canal, les sea de provecho esta información y si tienen dudas, por favor háganlas llegar mediante nuestras redes sociales con todo gusto, ya sea en una cápsula o por el Face, lo podemos ir platicando. El chiste de esto es que ustedes tengan una herramienta para que sea como una guía para ustedes del saber cómo tratar a uno adulto mayor o qué le podemos ofertar al adulto mayor en cosas de tecnología, de actividades, o que el mismo adulto mayor nos diga sus experiencias y qué quiere, qué le agrada a este adulto mayor y lo podamos llevar a cabo. Bueno, pues esto es todo por hoy. Los invitamos otra vez a que se suscriban, le den like ahí en nuestras redes sociales y podamos tener su compañía nuevamente. Muchísimas gracias por estar aquí. Que estén muy bien. JL Zaval, me dio mucho gusto contestar tus preguntas y te esperamos de nuevo por aquí. Hasta luego, buen día.